Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Este lunes contamos con Adrián Rabier. Adrián es economista, ahora veremos en qué se especializa, en qué escuela se adscribe y bueno, más cosas sobre su formación como economista, profesor de economía, doctorado en economía y recientemente también, bueno, ha estado cerca de Milei. Veremos exactamente ayudándole con qué. Nosotros nos conocimos hace poco en la Universidad Francisco Marroquín, donde Adrián también da clases. Y bueno, pues lo quería traer para que nos hablara un poco de su recorrido como economista. Entonces, Adrián, la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿por qué la economía? ¿Por qué eres economista? Bueno, primero agradecerte, Eduardo, por la entrevista, por el interés. Y bueno, ¿por qué estudié economía? Em, Estaba terminando la secundaria, creo que fue la única materia que me iba bien en el colegio, Ujú, la que más me interesaba. En mi casa, mi padre, si bien no es economista, estaba siempre muy interesado en la economía y la política. ujú, Los programas de televisión siempre fueron de economía y política y se respiraba eso. La Argentina es un país donde la economía está en todos lados, donde el alto nivel de inflación, el desempleo, los ciclos económicos, el estancamiento económico son preocupaciones de todos los días. Y creo que cuando terminé el colegio, rápidamente me interesé por estos temas de las ciencias económicas. ujú, Primero pretendía estudiar administración de empresas. Mi padre me sugirió que revisara el plan de estudios de economía. Me gustaba mucho la matemática, tenía mucha facilidad para la matemática, con lo cual no me preocupó la cantidad de materias de matemática, estadística, álgebra, análisis matemático, no me preocupaba tanto ujú, y bueno, me anoté en economía. Y la verdad que desde que inicié ese camino nunca paré, siempre me interesé por conocer distintas corrientes de pensamiento. Siempre cuento la misma anécdota que llegué a mi casa y mi padre me preguntó qué había aprendido ese día en un curso, y yo le conté que me habían planteado que Keynes era el salvador del capitalismo. Entonces me dijo: "Ven, acompáñame", lo acompañé a su biblioteca, que tenía más de 3.000 volúmenes, y tenía muchos libros de la escuela austríaca y de Friedman, y la revista Libertas, la revista académica Libertas de SEADE, que se empezó a editar desde 1984, 2 números por año, y me prestó un libro en ese momento que era Keynes en Harvard. Y lo leí y empecé a ver otra mirada, ¿no? Después leí un poco de Hazlitt, ujú, leí Planificación para la Libertad de Mises, empecé a buscar en su biblioteca libros de economía, y la verdad que lo que me enseñaban en la Universidad de Buenos Aires me hacía poco sentido. Es como que me costaba mucho entender de qué trataba la economía, y estos libros de la escuela austríaca me parecían mucho más amigables para entender los mercados, la función empresarial, para entender el dinero, para ujú, entender los ciclos económicos. Y a partir de ahí empecé a hacer, yo creo, dos carreras paralelas. Por un lado, la formal, dentro de la Universidad de Buenos Aires; por otro lado, la autodidacta, buscando autores y libros. Y en ese momento, viviendo en Buenos Aires, gracias a las iniciativas de muchas fundaciones sin fines de lucro, podría ser una larga lista porque me acuerdo los nombres, pero sería largo. Pude empezar a conocer a Juan Carlos Cachanovsky, a Martín Krause, a Gabriel Zanotti, a Ricardo Rojas, a Alberto Venegas Lynch hijo, y otros, que sería injusto mencionarlos a todos, pero realmente Pablo Guido, a ver, Sebastián Landoni, Martín Simonetta, Gabriel Salvia, ujú. etcétera, ¿no? Y al empezar a conocerlos, empecé a meterme cada vez más en esto, y cuando terminé la carrera yo sabía que quería hacer mi maestría en SEADE. En SEADE pretendía estudiar esa otra biblioteca que en la UBA no me habían enseñado. Quería estudiar con Menegas Lynch, con Krause, con Zanotti, etcétera, y bueno, terminé recibiendo una beca completa de SEADE para poder estudiar allí. A cambio de la beca me ocupé de digitalizar la revista Libertas,
que es esta revista que, como decía, nació en 1984, pero los números estaban publicados en papel y a Ujú, partir de ahí empecé a digitalizarlos y a ponerme en contacto con muchos graduados que colaboraron con la tarea de que la revista esté totalmente digitalizada. Fue interesantísimo mi paso por SEADE, al mismo tiempo que empecé a trabajar en algunos bancos, primero en el Banco Provincia de Buenos Aires, después en Citibank, estuve unos 3 años, y la verdad que ahí es como que me interesó mucho la vida corporativa, pero al mismo tiempo me atraía la academia y me daba cuenta que yendo al trabajo y volviendo del trabajo iba leyendo los libros que tenía pendientes y en algún momento, sabiendo que Pablo Guido estaba haciendo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, cerca de Carlos Rodríguez Brown, me planteé irme a hacer el doctorado allí y ahí Martín Krause me sugirió que si iba a España tenía que hacer el doctorado con Jesús Huerta de Soto, con lo cual terminé en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con el doctorado, que para mí en ese momento no fue un doctorado como es hoy, con un programa de maestría de un año y luego la tesis, sino que era un doctorado más largo, llevaba unos 5 años. El primer año fueron cursos, que tomé todos los cursos de Huerta de Soto de grado y de posgrado y el seminario de doctorado, pero también tomé cursos formales de crecimiento económico, de microeconomía avanzada, de macroeconomía avanzada, y un muy buen curso que siempre recuerdo de Miguel Ángel Alonso Neira sobre mercados financieros, ujú, donde él hacía un poco de economía comparada. En cada modelo hablaba de Keynes, de Friedman, de Lucas, de Hayek. La verdad que para mí fue muy valioso. Me gustaba porque yo ya venía con esa idea, con Juan Carlos Kachanovsky haciendo eso mismo. Así que con Miguel Ángel, cada curso que nos dio, que cada clase que me daba, generaba un diálogo muy interesante con él. Y bueno, te adelanto que por ahí surge el tema de la tesis doctoral. En una de sus clases él habla de la curva de Phillips y presenta la original dependiente negativa y habla de Friedman y habla de Lucas. Y cuando termina la clase le digo, ¿y la escuela austríaca qué tal? Y me dijo, bueno, no hay una curva de Phillips de la escuela austríaca. Y ese día me fui a un café y empecé a pensar cómo sería una curva de Phillips dependiente positiva y fue el inicio de mi tesis, para lo cual empecé a investigar más y más y bueno, empecé a usar todo lo que los austríacos desarrollan en materia de no neutralidad del dinero, expectativas subjetivas, teoría del capital, teoría austríaca del ciclo económico, etcétera, y todo eso me sirvió para formular la tesis. ujú, Con lo cual fue interesantísimo. En el medio de todo eso también tuve la suerte de ir a Auburn, en Alabama, en Estados Unidos, con un trabajo de un verano de 3 meses trabajando ahí en el Mises Institute, donde tuve contacto con Joseph Salerno, Hans Hermann Hoppe, Jorge Guido Ulsmann, David Gordon, Hugh Rockwell, Jeffrey Tucker, y lo más interesante, Roger Garrison, que vivía muy cerca de la universidad y cada vez que, bueno, del instituto, y cada vez que lo llamaba para hacerle alguna pregunta sobre su modelo, venía a mi oficina, nos sentábamos y estábamos horas hablando del modelo de Garrison, lo cual para mí también poder dialogar con Roger Garrison era como hablar con la figura máxima de los temas que en ese momento me interesaban. Y bueno, después terminé trabajando en la tesis, volví a Argentina a trabajar en SEADE como investigador. Eventualmente surgió la Fundación Hayek, donde me dieron una posibilidad de trabajar, pero siempre recuerdo que Ricardo Rojas, que era el director ejecutivo, y Osvaldo Esquenone, que era el director del Departamento de Investigaciones, y Gabriel Zanotti, que era el subdirector del Departamento de Investigaciones, me dijeron, mira, tu objetivo este año es que termines la tesis. Así que tuve la posibilidad de trabajar 100% en mi tesis, lo cual me lo hizo fácil. Y Osvaldo Esquenone es un doctor en economía de Chicago, y mi tesis era una fuerte crítica a Milton Friedman en materia de macroeconomía y teoría monetaria, valorando mucho a Hayek y sus aportes. Y la verdad que el ida y vuelta con Osvaldo Esquenone para mí fue muy valioso. Por supuesto que tener a Huerta de Soto como director de tesis también. Eh, y bueno, ya después de eso completé el doctorado, tuve la posibilidad de publicar el libro en Unión Editorial y me abrió la puerta para publicar otros. Y ujú, lo mismo gracias a mi estancia en el Mises Institute.
pude publicar artículos en el Quarterly Journal of Austrian Economics. Después publiqué en el Independent Review, también en procesos de mercado en España, en esa revista de Libertas NSADE, en la Laissez-faire de Guatemala. Y bueno, y después me fui animando un poquito a escribir en revistas más mainstream, como Estudios Públicos aquí en Argentina, perdón, Estudios Económicos aquí en Argentina, y los cuadernos de economía en la Universidad Nacional de Colombia y en otros lugares, lo cual también publicamos uno con Osvaldo Esquenón en el History of Economics Review en Australia, bueno, y algún otro, lo cual para mí fue muy interesante. Fui conociendo mucha gente, eventualmente Nicolás Kachanowski, nos hicimos muy amigos aquí en Buenos Aires y empezamos a publicar cosas conjuntas. Después Nicolás se fue a Estados Unidos y ya siguió publicando allá. Ujú, Pero siempre seguimos en contacto y la verdad que con este mundo virtual es sencillo poder estar en contacto con tanta buena gente. También pude participar de alguna reunión de la Mont Pelerin Society, de la Association of Private Enterprise Education, de API, ujú, y aquí en Argentina siempre traté de estar dentro de la Asociación Argentina de Economía Política para no encerrarme un poco en la escuela austríaca y más bien tener contacto con colegas economistas de otras corrientes que una vez al año nos reunimos unos 500 economistas, todos presentan sus propias investigaciones y podemos dialogar sobre lo que hacemos. Y la verdad que siempre el diálogo es muy respetuoso, siempre se valora mucho y, y la verdad que está muy bueno, porque están los mejores profesores de todas las universidades del país y siempre tenemos la visita de algún premio Nobel, eh, lo cual nos abre posibilidades de puentes con gente que trabaja en otros países. ujú. Y bueno, eso nos mantiene un poco actualizados también. Genial. Y bueno, ya has adelantado muchos de los temas de los que quería hablar. Uno de ellos es eso. Te licenciaste en Economía por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Por la Nacional de Buenos Aires. Después SEADE. Y luego el doctorado en Madrid, efectivamente, con Huerta de Soto. E intuyo que es porque sentías, que ya lo has dicho, cierta afinidad, ¿no? Con esta escuela, ¿no? Con la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, quería preguntarte, ¿a qué se debe esta afinidad? ¿Por qué, si te escribes, si te considerarías un economista austriaco, y por qué? Y si crees que es útil esta categorización de la economía en distintas escuelas. Ya has mencionado Friedman, que sería de la Escuela de Chicago, monetarista. Después también has mencionado los keynesianos. Es decir, ya hemos visto, ¿no? Que existen varias escuelas de pensamiento dentro de la economía. Entonces, ver si es útil categorizar la economía en distintas escuelas y hablar de la escuela austriaca, que es de las que más influencia creo que ha tenido sobre tu trabajo. Bueno, hay muchas cosas para decir. La primera es que siempre tuve interés por la escuela austríaca porque encontré un programa de investigación muy fértil, muy útil y superador para mí de las otras corrientes. Realmente encontré en la escuela austríaca respuestas que las otras tradiciones no me dieron y siempre me sentí muy cómodo dentro de este programa. Creo que es un programa interdisciplinario donde conecta la economía con la filosofía, con el derecho, la ciencia política, la historia y demás. Si bien, como decíamos, esto siempre lo dice Nicolás Kachanowski, si bien los economistas que después terminamos acercándonos a la escuela austríaca, terminamos trabajando de una manera no modelizada matemáticamente, la verdad es que de alguna manera somos bilingües, porque estudiamos todos los modelos matemáticos en todas las materias dentro de la carrera. Nuestra tesina de grado requería modelos, trabajo empírico y demás, y después nos gusta la otra corriente, con lo cual podemos entender los modelos y podríamos diseñar algún modelo. Sin embargo, nunca me sentí tan, no sé, nunca sentí, me pareció siempre que la matemática en economía podía ser útil, pero que se había generado una cantidad de abusos de la matemática en economía que lleva a que por ahí muchos economistas no sean conscientes de los límites de la matemática en economía. Y ahí yo creo que filosóficamente la escuela austríaca tiene varios insights metodológicos que pueden ser muy relevantes para limitar mejor el trabajo que podemos hacer.
Pero a ver, una cuestión importante que siempre rescato de Carlos Rodríguez Brown y también de George Selgin, que son afines al pensamiento de Hayek y a ideas de la escuela austríaca, es que ellos dicen, no me gustan las etiquetas. Entonces, no me digan austríaco, yo soy Carlos Rodríguez Brown o yo soy George Selgin y hago mi trabajo. Y bueno, y si coincido con otros colegas de la escuela austríaca, bienvenido, y si no coincido, no pasa nada. Yo siempre digo lo mismo. La verdad que yo tomo cosas de muchos economistas que no son de la escuela austríaca y por ende tiendo a rechazar la idea de que me denominen austríaco, igual que ellos dos. Entonces, en ese sentido entiendo que la etiqueta es un problema, porque de repente cuando uno dice austríaco, algunos suponen que uno es libertario, o algunos suponen que uno defiende el encaje del 100% en temas monetarios, y es como que se ignoran la cantidad de debates internos que hay dentro de la escuela austríaca, y empieza a parecer que uno opina lo mismo que tantos otros colegas de la escuela. Esto siempre, Eso es un problema. esto siempre lo has pensado así, Adriano, cuando estabas en el Mises, intuyo que en tu época más joven no te denominabas abiertamente austriaco. Claro, yo creo que fui a estudiar con Huerta de Soto siendo liberal clásico Ujú. en materia ideológica. Eh, Era una persona que se interesaba mucho en Adam Smith, en los clásicos, también en Milton Friedman, además de la escuela austríaca. Cuando volví del Mises Institute, volví con mi remera Enemy of the State, bastante anarquista, posiciones muy radicales. Después, gracias a los diálogos que tuve con estos profesores que mencionaba antes, empecé a moderar mi posición, volví a una posición más minarquista, más liberal clásica, eh, menos libertario, creo yo, más Hayek, menos Rothbard, y me empecé a interesar mucho por la interdisciplina. Empecé a estudiar mucha filosofía de la mano de Gabriel Zanotti, empecé a estudiar derecho, leyendo los libros de Ricardo Rojas, empecé a estudiar temas institucionales con Venegas Lynch y Martín Krause. Y yo creo que fue ahí, mientras hacía mi maestría y demás, que yo pensaba que el aporte que podía dar como economista, interesado en la macro, que siempre lo monetario, la inflación, los ciclos económicos eran lo que más me interesaba, que por ahí los economistas austríacos más conocidos en Argentina no eran economistas realmente, salvo Juan Carlos Kachanowski, que él sí tenía una formación de economista y mucho interés por la crisis del 30 y por temas macroeconómicos. Incluso Venegas Lynch, que obviamente es economista y es doctor en economía y demás, tiene una mirada muy institucional, y menos macro que por ahí Juan Carlos Kachanowski. Y yo pensé que mi lugar era ese, dedicarme a la macro. Y cuando empecé a estudiar estos temas, yo leía mucho a Guillermo Calvo, los modelos de Sudden Stop, que en la década del 90, cuando yo estudié, se volvieron muy famosos. Y estudiaba Keynes, y estudiaba Friedman, y estudiaba Lucas, y las expectativas racionales, porque tuve muchos profesores con esa corriente y estudiaba Prebisch con el estructuralismo. Tuve muchos profesores que fueron alumnos directos de Prebisch y de Olivera y de Frenkel, con lo cual empecé a ver todas esas cuestiones y creo que lo que me gustó de Huerta de Soto fue su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que más allá de que hoy tengo diferencias con varios puntos de ese libro, la manera en que trataba todos los temas macro de dinero y ciclos y demás me parecía fascinante. Con lo cual fui a estudiar con Huerta de Soto con gran admiración y creo que una vez estando en Madrid, cursar con él las clases es una experiencia única. Participar con él del seminario de doctorado con sus mejores alumnos es también una experiencia fantástica. Él mismo me dio una carta de recomendación para poder ir al Mises. Una vez que estuve en el Mises, trabajar con Joseph Salerno fue extraordinario, con Garrison y con otros alumnos. La verdad que en esa experiencia de un trimestre, un verano, compartíamos oficina con un ruso alemán, Vladimir Krauss, que era un alumno directo de George Reisman, que es una de las personas que hizo su doctorado con Mises, pero también con otras personas, que hoy son todas muy conocidas dentro del mundo austríaco, de API y la Montpellier Learning Society, dirigen sus programas, son todos doctores. Realmente fue todo muy, muy interesante. Pero bueno, volviendo a la pregunta, a mí me gusta decir que adhiero al Mainline Economics, que es un nombre que eligió Peter Bethke para un conjunto de autores y corrientes de pensamiento que rivaliza con el Mainstream Economics, donde
ponemos más foco en la cataláctica, en la economía del intercambio y en la interdisciplina. En entender que el mercado coordina, en la idea de que el sistema de precios es fundamental para dar señales al emprendedor en la manera en que asigna los recursos, en la eficiencia del mercado, y a partir de ahí, una vez que entendemos sistemas de precios y la coordinación propia del mercado, los temas interesantes de política económica cambian completamente. Pero en esto contribuyen James Buchanan con la economía y la política, Ronald Coase con la economía y el derecho. Me gusta mucho lo de Zanotti, incorporando cuestiones filosóficas centrales. Me gusta mucho lo de Vernon Smith en economía experimental, conectando la economía con la psicología, Douglas North con la nueva economía institucional. Creo que el debate económico finalmente termina siendo mucho de órdenes espontáneos. En algún momento en España tuve también contacto con Lorenzo Infantino, que escribió un libro titulado El orden sin plan. Lorenzo Infantino sería la figura máxima que tiene Italia hoy en materia de escuela austríaca y pensamiento clásico. Y bueno, Lorenzo Infantino, creo que por recomendación de Massimiliano Neri, que fue otro italiano que conocí también allá como alumno de Huerta de Soto, Lorenzo termina llegando a Madrid a estudiar con Huerta de Soto para asistir a sus clases y pude coincidir con él. Entonces, tras las clases de Jesús, con Lorenzo Infantino compartíamos cafés y conversábamos sobre muchos temas. Tuve la suerte de que me prologara un libro y tuve mucho interés por el tema del pensamiento escocés y los órdenes espontáneos, algo que Rothbard, por ejemplo, en su historia del pensamiento económico no le dedica espacio y más bien da críticas a Adam Smith y demás. Yo en algún momento cuestioné esto y realmente considero que el estudio de los órdenes espontáneos es un tema central. Y a partir de ahí, orden espontáneo, coordinación social, sistema de precios, escuela austríaca, la figura empresarial dentro del pensamiento de Israel Kirzner, sumado, como dije, a Ronald Coase, a James Buchanan, a Douglas North, a Vernon Smith, a Erin Ostrom, creo que el debate de política económica termina siendo sobre el diseño de reglas de juego, de instituciones que podemos tener en cada mercado para alcanzar los mejores resultados en materia de eficiencia, en materia de bienestar. eh, y esa discusión sobre las mejores reglas de juego, creo que me fueron sacando poco a poco de la economía, siguiendo un poco lo que hizo Hayek, y me pusieron más interés en el derecho, en la ciencia política, en la filosofía, lo cual hace que la biblioteca se vaya ampliando y que uno se dé cuenta de lo poco que sabe de tantos temas. Y ahí es donde creo yo me encuentro hoy, en estudiar estas obras. Por ejemplo, acá tengo estos 20 volúmenes negros que están acá, es toda la obra completa de James Buchanan. He leído algunas cosas, me falta mucho, lo cual para mí por delante me queda, espero, muchos años de estudio, de investigación y de aprendizaje. Realmente se aprende mucho. Lo mismo digo cuando uno asiste a estos congresos o asociaciones de economistas en Estados Unidos o en Argentina o en Guatemala o en España, que también participé alguna vez del Congreso del Juan de Mariana y bueno, y de la Rey Juan Carlos también y demás, cómo uno aprende de escuchar a otras personas. Y creo que por ahí, hablando de influencias, tomé mucho esto de Zanotti, de tomar lo mejor de cada autor. Yo siempre lo cuento como anécdota, ¿no? Él elabora una metodología para la economía política donde toma algo de Popper, algo de Mises, algo de Hayek, algo de Lakatos, algo de Thomas Kuhn, algo de Fritz Matschluck, algo de Gadamer, de Husserl, de Feyerabend y otros, y hace una metodología nueva. Ahora, la metodología que él construye no es Mises, no es Popper, no es Hayek, no es todos los autores que mencioné, es una combinación muy, muy original de Gabriel que hace para mí una filosofía de la ciencia superadora de los modelos existentes para que los economistas podamos trabajar. Y creo que esa es la idea, ¿no? No tengo que tomar todo de Rothbard, pero sin duda que muchos elementos de Rothbard me parecen extraordinarios. Eh, no tengo que tomar a todo Hayek o todo Mises, sino que hay elementos de ellos que estoy de acuerdo. Adam Smith sí cometió un error en la teoría del valor trabajo,
si se quiere decir, como lo plantea Rothbard. En realidad, la idea de utilidad marginal hasta ese momento nadie la había descubierto. Entonces, cuestionar a Adam Smith por no descubrir lo que nadie había descubierto hasta ese momento parece Hay, injusto. hay un Bueno, de aunque, Selgin, aunque, hay dime. un de Selgin muy bueno que no sé si lo has visto, que bueno, una vez alguien por Twitter criticando a Adam Smith por esto mismo, Selgin le contestó y dijo, bueno, tenía que dejar algo para Carmenger, Adam Smith. Y esa es un poco la idea, no lo podía descubrir el todo. Sí, sí. Pero bueno, dejó cosas impresionantes Adam Smith en materia de estudios de órdenes espontáneos y otros muchos temas de competencia, de monopolios, adelantó el public choice, adelantó el law and economics, adelantó Ujú, muchos temas. Realmente es una figura clave. Y bueno, ahí está en cómo tomamos a los autores, de manera más constructiva, tratando de tomar lo bueno de cada uno y haciendo nuestra propia mirada o no. Yo creo hoy que decirme austríaco, a ver, yo lo que le digo a mis colegas austríacos, digo, ¿no te parece que cuando querés responderle a la teoría de fallos de mercado de Joseph Stiglitz, de Paul Samuelson, de Pigou, de corte keynesiano, ¿qué utilizamos para responder? Y normalmente usamos a Ronald Coase, y combinado con James Buchanan, que habla también de los fallos de la política. ujú, ujú, Entonces ahí veo una colaboración interesantísima entre Hayek, Coase, Buchanan, para rivalizar con la economía del sector público de la corriente mainstream neoclásica keynesiana. Entonces, decirme austríaco, no sé, los austríacos no han dado aportes superadores de lo que los otros colegas como Buchanan o Coase han desarrollado, por mencionar algunos. Después Milton Friedman tiene cosas muy buenas en materia de teoría monetaria, aunque no coincidamos en el 100%, porque como dije, toda mi tesis doctoral es una crítica a Friedman, ujú, ujú, pero tiene cosas muy positivas también y mucho trabajo empírico y estudios del rezago. De Lucas, qué sé yo, uno puede criticar el modelo de expectativas racionales, pero tiene cosas también que pueden ser valiosas. Entonces, en general, creo que lo mejor es leer un autor dejando de lado las etiquetas y viendo si estamos de acuerdo o no. No sé, Guillermo Calvo con el tema del sudden stop, yo veo una enorme compatibilidad con lo que dicen los austríacos, pero él lo trata de otra manera. Es decir, el momento en el que el ciclo se revierte y pasamos del auge a la crisis y la depresión por un sudden stop, un ajuste repentino que ocurre en un determinado momento por una serie de causas. Y ahí viene un poco es ponerle un poco de coyuntura a la cuestión. No, no son todas las crisis iguales, y los austríacos podemos tener una teoría austríaca del ciclo económico en términos muy generales, muy útil, pero después hay que rellenarla con coyuntura y hay muchos economistas no austríacos que por ahí lo hacen mejor que los propios austríacos y usan herramientas econométricas y son bienvenidas y usan modelos de todo tipo y también son bienvenidos. Creo, sin embargo, que los austríacos han ido cambiando y hoy un doctor en economía que estudia en George Mason con Peter Bethke y el equipo de allá, hoy se forma en econometría, se forma en análisis económico, en análisis matemático, en álgebra, modelizan y ya trabajan con herramientas que por ahí tiempo atrás algunos austríacos más radicales las hubieran rechazado. ujú, No quiere decir esto que Mises estuviera equivocado cuando hacía sus críticas a una econometría que en aquellos tiempos era muy distinta a la actual. Otra anécdota, ¿no? Hace poco le dan un premio Nobel a un autor de apellido Klinger y me compro el libro donde él explica cómo hacer modelos econométricos. Y él dice, la verdad que para hacer un buen modelo econométrico, primero necesitamos buenos economistas teóricos, ujú, necesitamos historiadores, necesitamos buenos matemáticos que modelicen. Es un trabajo en equipo. Y yo creo que esa es la crítica que hacía Mises, ¿no? En los tiempos que Mises critica la econometría, había muchos economistas buscando correlaciones. Y si la venta de tomates tenía buena correlación con la baja de tasas de interés, se hablaba de un modelo donde esas dos variables estaban correlacionadas y si el R cuadrado daba alto, había que construir un modelo y listo. Y eso parecía muy vacío de concepto. Mises y la escuela austríaca un poco le están planteando a los economistas, está bien que usen herramientas cuantitativas, pero no se olviden de pensar, no se olviden la teoría. Y esta es una crítica que yo hago a muchos colegas
de muchos programas de doctorado, que terminás el doctorado y cuando vas con un modelo te dicen, no, 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 toma un modelo existente y aplicalo en alguna economía y hagamos un trabajo empírico. Y es como que hay un 90% de publicaciones científicas en las revistas más importantes, todo empírico, o tu tesis tiene que ser empírica, y lamentablemente le estás diciendo al colega economista que deje de pensar, que deje de estudiar historia del pensamiento económico, filosofía de la ciencia, que deje de ser creativo en los debates de metodología y de política económica, y simplemente tome algún autor gigante del pasado y lo aplicamos al presente y ya está, y tenés tu tesis. Creo que es lamentable, ¿no? Porque hay mucho debate abierto, nuestra ciencia todavía es muy joven, hay muchos debates y creo que los que van a poder resolver esos debates son los que se pongan a pensar. Y yo creo que la escuela austríaca en esto tiene cierta ventaja por no posicionarse en tan alta proporción de su trabajo en materia cuantitativa y más bien en cuestiones de ideas y de pensamiento económico. Por supuesto, no es monopolio de los austríacos, hay muchos economistas muy buenos, interesados en las historias de las ideas, que también hacen sus modelos originales y te generan discusiones interesantísimas, y por eso digo, no dejemos de pensar que la escuela austríaca es todo y el resto están todos equivocados, porque estamos muy lejos de eso. Y al contrario, si uno escucha o identifica a los buenos economistas y busca sus revistas y demás, podemos aprender muchísimo. Y Adrián, ¿nos podrías ayudar con esto? ¿Nos podrías dar un nombre de un economista no austriaco que crees que los austriacos deberían conocer y leer más? Y al revés, un economista austriaco que crees que el resto de escuelas debería leer y conocer más. Bueno, mi autor favorito es Hayek. O sea Ujú, que cualquier economista mainstream que no haya leído a Hayek está obligado a leerlo. Decirle Milton Friedman por ahí es un autor que conoce más, pero Hayek creo que es indispensable. Y en Hayek yo encuentro una síntesis por ahí de Menger, von Baber, Mises, cuando uno lee los papers, además más amigables, porque son, por ahí los libros de Mises son libros de 1000 páginas, 600 páginas. A un economista le decís eso y probablemente salga corriendo, pero aún leer a un Hayek con artículos de metodología, podés empezar con los estudios y nuevos estudios, que son artículos, algunos de filosofía, otros de historia de las ideas, otros de teoría monetaria o de economía, otros de ciencia política, otros de derecho, y realmente uno ve la riqueza de la interdisciplina. Y ujú, después de los no austríacos, a mí me está interesando mucho hoy en día Guillermo Calvo, como dije, que es un economista argentino que está en Estados Unidos, está escribiendo sobre Sudden Stop. Él dice que se dio cuenta bastante tarde de que los austríacos tenían una teoría del ciclo que era muy amigable a su propia manera de ver las crisis financieras. Pero creo que ahí hay una unión interesante para hacer entre ambas corrientes, si se quiere. ujú, Pero hay muchos otros, ¿no? James Buchanan no es austríaco y sin embargo esa obra de 20 volúmenes enriquece muchísimo. Los ordoliberales del milagro alemán nos pueden enseñar mucho de política económica. Todo el derecho y economía, Loan Economics, nos puede enseñar muchísimo sobre el derecho y la importancia, porque la verdad que los economistas muchas veces asumimos que existen derechos de propiedad, que se respetan los derechos de propiedad y a partir de ahí trabajamos, y la realidad es que la historia muestra otra cosa. O sea, a veces no están asignados los derechos de propiedad o no hay respeto por los derechos de propiedad o por los contratos, y en ese contexto institucional gran parte de lo que modelizamos fracasa. Entonces creo que por ahí hay un debate más institucional que resolver previo a la cuestión económica. Y después, bueno, hay mucho que aprender de la filosofía política, de la ciencia política, que yo creo que Buchanan un poco nos la trae, ¿no? Esto de decir, bueno, el Estado existe, bueno, hay que poner límites al Leviatán. Y ahí encuentro en Thomas Hobbes, en John Locke, en Montesquieu, en Sidney, en los autores federalistas y antifederalistas del debate sobre la arquitectura institucional de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto Bastiat y podríamos ir a Hayek y a Buchanan, pero muchos autores en el medio, como Nozick, plantean una filosofía política que es complementaria de lo que hacemos los economistas de la escuela austríaca.
Por eso digo, creo que el futuro va por la interdisciplina y de hecho si miramos cómo han galardonado, ¿no? La Academia Sueca, los últimos premios Nobel de los años 70 para acá, hay mucho de interdisciplina. O sea, se premió la economía y la política con Buchanan, la economía y el derecho con Coase, el tema institucional con Douglas North, el tema de la psicología con Vernon Smith o Kahneman. Eh, Eventualmente podrá venir un premio a la combinación entre economía y ética y podrían darle el premio a Deirdre McCloskey. El otro día Gabriel Zanotti me señalaba también a Ricardo Crespo, que es una persona que ha hecho su doctorado afuera y tiene sus libros y muchas publicaciones en revistas bien ranqueadas. También se ha preocupado mucho por la economía y la ética. Él es una persona muy católica, religiosa. Eh, Hay mucho, creo, de lo que podemos aprender. Si te interesa la religión, Robert Sirico, por ejemplo, ya es conocido por ahí por el Acton Institute, nos ha enseñado mucho. Me gustó mucho el libro de Angus Deaton, que escribe sobre pobreza y desigualdad. Nunca le escuché ninguna referencia a la escuela austríaca, pero su libro es extraordinario en materia de metodología, en materia de datos, en materia de demostrar que el tratamiento del tema de la pobreza y la desigualdad se podría ver de una manera muy diferente. Eh, con lo cual, insisto en esto, que cuando se dio el premio Nobel hace poco a una mujer, Godin, de apellido, Claudia, sí. por el tema, Golding, por el tema del feminismo y demás, el rol de la mujer en los mercados de trabajo y demás, empecé a estudiar un poco su obra y es extraordinario, digamos, mostrarle a la gente que hoy está interesada en este tema cómo un economista se acerca al tema y cómo lo trabaja, cómo lo desarrolla con historia, con datos, con mediciones y realmente te puede cambiar totalmente la manera de ver el problema. Ujú, Y eso es análisis económico. La economía, cuando la usamos para estudiar la educación, la salud, las pensiones, el tema de la infraestructura, de servicios públicos, temas como este de, podría ser la drogadicción, el tema de la mujer en la economía, cambia todo cuando un economista muestra su análisis económico. ujú, Y después esto, reconocer que no podemos hacer todo, ¿no? Yo me especializo por ahí en temas macro, de teoría monetaria, de economía comparada, pero nunca me preocupé por el tema de la mujer y su inserción en el mercado laboral. Ahora, le dan el premio Nobel a esta mujer, estudio su obra y realmente aprendo muchísimo. Entonces, cuando voy al aula y un alumno pregunta algo sobre este tema, la puedo redirigir a ella y realmente su trabajo empírico, separando en etapas lo que fue la inserción de la mujer en el mercado laboral, nos enseña muchas cosas. Y bueno, esa es la manera, creo yo, de trabajar. Por ujú, eso digo, cada persona, cada economista debería eventualmente salirse de la etiqueta y tratar de colaborar y dialogar con los economistas de otras corrientes porque pueden enseñarnos mucho. Eh, Yo eh, siempre cuestioné a Rothbard, que le costaba mucho publicar en revistas especializadas y terminó sacando su propio journal, of Libertarian Studies, donde publica gran parte de su obra, y el propio Huerta de Soto, que tiene una pluma extraordinaria, que yo veo que hace el trabajo también de publicar en su propia revista Procesos de Mercado, que es una revista extraordinaria que me encanta leer, pero qué importante sería Huerta de Soto escribiendo en los journals top 10, con esa pluma que tiene, con esa calidad, eh, entrando a dialogar con los otros colegas. Por eso creo, no sé, Rayo o jóvenes que hoy escriben, bueno, que hagan el esfuerzo de salirse de los lugares cómodos donde hablamos entre nosotros y más bien escribir y publicar en las revistas que son hostiles a nuestras ideas, porque es donde más ruido podemos hacer. ujú, Ojo, lo digo y no es que yo lo haga. Por ahí lo intenté en algún momento, algo lo logré, pero no mucho. Y después, bueno, eh, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, pero creo que necesitamos eso, que los economistas de la escuela austríaca, que tenemos mucha originalidad en cualquier tema que toquemos, nos animemos a publicar en las revistas que son hostiles a nuestras ideas o que por lo menos son desconocidas. ujú. Lo que mencionabas ahora me recordaba mucho una frase de Milton Friedman, ¿no? Que decía que
que él no conocía de escuelas de economía, que él solo conocía la buena y la mala economía, o que no había escuelas de economía, que había buena y mala economía. Lo mencionabas tú ahora mismo, que estás especializado y te ha interesado especialmente el tema de macroeconomía y teoría monetaria. ¿Por qué? Porque a mí también, y quiero saber si, bueno, pues es por lo mismo, ¿por qué no? ¿Por qué otra gente ha llegado a un camino similar al mío? ¿Por qué a ti en particular te interesa esto? No, vivo en Argentina, ¿no? Vale. Donde la inflación es alta. Yo siempre digo, a ver, a veces he pensado vivir en algún lugar que no sea en Argentina, ¿no? Tuve suerte de hacer mi doctorado en España o de trabajar en Guatemala o recibir invitaciones para trabajar en universidades de muchos lugares. Y siempre dije, no, yo me quedo en Argentina. Hay una parte cultural que nos atrae, de que nos sentimos de un lugar y nos queremos quedar ahí donde conocemos a nuestro entorno. Pero también hay un poco de macro, es decir, Argentina es el laboratorio de estos temas. Yo sé que en España o en Estados Unidos se habla de inflación, pero no saben lo que es realmente. La gente que tiene 40 años para abajo no lo ha vivido. Y acá vos ves los ciclos económicos, los vivís, los respirás, los conocés. La inflación, la hiperinflación, los ciclos económicos, la cantidad de intromisiones del Estado en todos los frentes, las consecuencias de hacer muy mal las cosas, las ves y las podés mostrar en el día a día. Los alumnos te agradecen entender lo que nos pasa cuando uno les enseña estas teorías aplicadas al día a día nuestro, y ahí es donde me siento más útil. Es decir, bueno, yo me tengo que quedar en Argentina porque acá es donde más falta hacen estas ideas. Ujú, Por suerte, Javier Milei hoy llegó a ser presidente y creo está llevando adelante una agenda de reformas muy buena, muy liberal, que va ganando el país grados de libertad y le va dando una esperanza de cambio profundo. Y yo en ese sentido no es que no vea problemas, porque los hay todavía, muchos, pero sí veo una agenda decidida en favor de la libertad económica y eso puede cambiar la vida de mucha gente. Entonces, en este sentido, me interesa mucho, creo yo, el tema macro, porque vivo en la Argentina y es uno de los problemas centrales. Hemos vivido siempre, que yo tengo memoria, con desequilibrios macroeconómicos, déficit fiscal, mucha deuda, o sea, tomás deuda y terminás con crisis de deuda, monetizás y terminás con alta inflación, muchos ciclos económicos, depresiones como la del 30, nosotros hemos tenido la del 2002 y algunas otras también, fuertes devaluaciones que te cambian la vida y el bolsillo de un día para el otro. Y también creo que lo he vivido en mi familia. Cada crisis económica te derrumba. O sea, estás 4, 5, 10 años creando riqueza y de un día para el otro lo pierdes todo por ujú, decisiones de política económica. Con lo cual creo que eso lo viví en mi familia, lo viví en esta Argentina y fue lo primero que me llamó la atención para estudiar, investigar, profundizar. Ahora estoy aprendiendo. Yo siempre digo, este gobierno de Milei nos está enseñando mucho porque hay que ser pragmático para entender todas las limitantes políticas. Una cosa es el pizarrón, otra cosa es la realidad y hay que ser pragmático en la secuencia en la que vas tomando las medidas para hacer posible una reforma que pueda digerirla el mercado, la gente y que no sea rechazada de lleno. Y ahí, por supuesto, es lógico que estemos algunos economistas de la escuela austríaca, liberales, ortodoxos, que pensamos parecido en el pizarrón, estemos enfrentados en cómo vemos hoy lo que pasa en Argentina, porque están los más puristas, que quieren algo más radical y más rápido, están los más pragmáticos, que ven que no se puede y entonces lo piensan en etapas, pero sí pienso que lo que todavía no se ha liberado se va a terminar liberando, ujú, que todavía estamos empezando el gobierno, han 7 meses, 8 meses, tenemos por delante 3 años y casi 3 años y medio, 3 años y 3 meses, 4 meses, con lo cual todavía hay margen para seguir avanzando en esas reformas y por eso soy optimista. Además ujú. porque tengo la posibilidad de conversar con mi ley de estos temas. ¿Se dolarizará? ¿Se terminará dolarizando la Argentina? Creo que eso no lo sabe nadie. La respuesta real es que no lo sé. Ujú, Sí que yo soy pro dolarización. Creo que Argentina es un país bimonetario, por lo que ha sido nuestro prontuario en materia de inflación y lo mala que ha sido la gestión de nuestra moneda local. Eh,
El argentino piensa en dólares, ahorra en dólares, atesora en dólares y si pudiera creo que operaría en dólares. Hay limitantes para eso, pero la gente se queda tranquila si tiene su ahorro dolarizado Ujú, y afuera del país, además. Lo cual es un problema, porque si permanentemente los que tienen la capacidad y la posibilidad de generar ingresos fuertes los sacan permanentemente del país, Argentina se traba en materia de desarrollo. Obviamente hay que darle la libertad de que lo haga, pero sería bueno tener un marco de reglas que genere incentivos para que los argentinos quieran ahorrar aquí y alimentar un sistema financiero más grande, que dé tasas de interés más bajas y eso permite apalancar proyectos de inversión con actividad económica, empleo, crecimiento. Creo que ese cambio de reglas tiene que venir, son reformas estructurales y cuando estudiamos este tema, a mí me gusta mucho otro economista que no es austríaco, pero que se los recomiendo a todos, no solo de Argentina ni hablar, pero si además hay personas de afuera también, es Jorge Ávila, quien hizo su doctorado en la Universidad de Chicago, quien conoce mucho los problemas latinoamericanos y en concreto de Argentina, y ha propuesto temas de apertura económica, temas de dolarización, temas de cómo bajar el riesgo país en materia institucional, lo importante que es, y buscando siempre, y este es el tema central, que las reformas estructurales que podamos hacer sean irreversibles. Y yo creo que ese es el tema acá, ¿no? Uno puede tener equilibrio fiscal mientras esté Milei, o puede tener estabilidad monetaria mientras esté Milei, pero ¿qué te garantiza que cuando se vaya no llegue el populismo y nos devuelva a altos niveles de inflación? Bueno, la garantía es que si vuelve, no sé, el kirchnerismo, el peronismo en sus distintas formas, o el populismo en cualquier liderazgo que pueda tener, no tengas dudas que vamos a volver a la inflación. ujú, Entonces, la dolarización es una manera de eliminar esa posibilidad o al menos de reducirla. Y damos el ejemplo de Ecuador, donde Correa ha querido recuperar el Sucre, pero el pueblo lo rechaza y él ni siquiera Correa pudo hacerlo. Y eso implicó que Ecuador tuviera estabilidad durante todo este tiempo. Y Ecuador ha sufrido la crisis de 2008 y no le ha impactado más que a otros países. Y ha sufrido, obviamente tiene sus propios problemas internos, no es que la dolarización resuelve todo, pero creo que ha sido fuerte el tema financiero sólido para poder sostenerse y darle a los ecuatorianos por lo menos estabilidad en sus ingresos con escenarios muy malos en materia política y en materia internacional y en materia local. ujú. Creo que Argentina tiene que buscar esas reformas estructurales irreversibles y Jorge Ávila es uno de los autores que ha escrito mucho sobre cómo se logra esto. Entendido. Muy interesante. Le echaré un ojo porque yo desde luego no lo conozco a Jorge Ávila. Otra pregunta. Y ahora volviendo de nuevo tu especialidad, la macro. Una de las principales aportaciones que hiciste, y por lo que muchos te conocemos, es por tu tesis doctoral, por tu trabajo en la curva de Phillips de pendiente positiva. ¿Nos puedes explicar qué es la curva de Phillips y qué es eso de la pendiente positiva? Sí, el modelo original de Phillips dice que los hacedores de políticas públicas deben elegir entre un alto nivel de inflación con bajo desempleo o baja inflación con alto desempleo. Ujú, Entonces, por ejemplo, si Argentina hoy tiene un nivel de desempleo del 7%, pero un nivel de inflación elevado, ya no sé el dato anual, pero arriba del 100%, ujú, entonces, si nosotros queremos hoy bajar la inflación, seguramente vamos a tener que aumentar el desempleo, porque para bajar la inflación tenés que reducir el tamaño del Estado, probablemente tengas que privatizar empresas públicas deficitarias, tengas que despedir personas de los organismos públicos, toda esa gente que va a la calle, en el corto plazo va a estar desocupada hasta que eventualmente se acomode en una economía que vuelve a crecer. Pero el dato que siempre ha llamado la atención dentro de la curva de Phillips es que uno debe elegir. Ese modelo, que empezó en el año 1958, empezó a evolucionar y a partir de los años 60 y pico, 70, ya empezó a ser rechazado, porque en muchas economías veíamos esta inflación, lo que ujú, implicaba que tenías alta inflación y alto desempleo. Pero después también vimos países que lograron reformas estructurales y pudieron, a través de un plan de estabilización, tener niveles de inflación de un dígito
y niveles de desempleo de un dígito. De repente la inflación era 2%, el desempleo era 4%, con lo cual no es cierto lo que decía Phillips inicialmente. El rechazo al modelo original de Phillips creo que ya es moneda corriente, ya creo que es la norma, todo el mundo sabe que ese modelo es pobre o es de baja calidad, digamos, no sé. El autor más duro en la crítica a la curva de Phillips original fue Milton Friedman, en colaboración con Edmund Phelps, ambos reciben el premio Nobel, y plantean que esa política monetaria que en el corto plazo podría llevarte a una situación de pleno empleo, eventualmente perdería el impacto real positivo sobre el empleo y el efecto se neutralizaría volviendo a lo que se conoce como la tasa natural de desempleo. ujú, Si uno quiere insistir con una política más agresiva, una política monetaria más agresiva para alcanzar el pleno empleo, lo podríamos hacer, pero tarde o temprano la economía vuelve a la misma tasa natural de desempleo. Y ujú, yo creo que ahí Friedman da en la tecla en hacernos notar que algunas políticas keynesianas pueden ser efectivamente positivas de corto plazo, pueden tener efectos positivos, pero esos efectos se neutralizan en el mediano y largo plazo. ujú, Con lo cual la conclusión de Friedman es, no insistas en aplicar políticas activas, monetarias, fiscales, para alcanzar el pleno empleo, a la larga esto termina mal y el efecto real positivo se pierde, volvés a la misma tasa natural de desempleo y además dejas una economía con mayores niveles de inflación, que de hecho son esos procesos de estanflación que vivió el mundo en los años 60 y 70. O sea que Friedman termina diciendo, en el corto plazo la política monetaria tiene un efecto no neutral y positivo, ujú, pero en el largo plazo el efecto se neutraliza y terminás con neutralidad del dinero de largo plazo. Y para eso usa su modelo de expectativas adaptativas. Llega Lucas más tarde, dentro de lo que se conoce hoy como la nueva macroeconomía clásica, y dice, una política monetaria que busque el pleno empleo va a fracasar. No solo va a fracasar en el largo plazo, como dice Friedman, también va a fracasar en el corto plazo, porque los agentes económicos pierden con la inflación y pierden con estas políticas. Entonces, lo que van a hacer es asesorarse con buenos consultores, analistas, economistas, que se van a adelantar a ese efecto inflacionario y van a indexar sus contratos, con lo cual la política monetaria rápidamente va a tener aumento en la inflación y ningún impacto real en la economía. O sea que Lucas termina diciendo el dinero es siempre neutral, ujú, no solo en el largo plazo, como decía Friedman, también en el corto plazo. Y la razón es que el modelo de expectativas adaptativas de Friedman está mal y él sustituye ese modelo con el modelo de expectativas racionales homogéneas. Lo que está diciendo es los agentes económicos eh, tienen toda la información relevante para tomar decisiones y normalmente no se equivocan. Si se equivocan, aprenden y no se vuelven a equivocar, con lo cual aciertan en predecir lo que va a pasar y entonces indexan los contratos, se adelantan a la inflación y lo único que tenés es aumento de la inflación y ningún impacto real en la economía. Ahí es donde yo digo, se equivocan todos. La tesis parece muy presuntuosa, pero yo creo que realmente está equivocado Keynes, está equivocado Samuelson, está equivocado Solow, está equivocado Friedman, está equivocado Phelps, está equivocado Lucas y Kitlan y Prescott y Thomas Sargent y muchos otros. Y el que tiene razón es Hayek, ¿no? Para decirlo breve. ¿Qué nos dejó Hayek en el año 31 en su libro Precios y Producción, que es parte del debate que él tiene con Keynes? Él dice, el dinero nunca es neutral. ujú, Y el que lo dice más claro, al menos en mi formación, fue Huerta de Soto, en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Él dice, el dinero no es neutral ni en el corto plazo, ni en el mediano plazo, ni en el largo plazo. Cuando yo lo leí, realmente me impactó porque yo venía de una formación muy mainstream en la Universidad de Buenos Aires y realmente estaba en contacto con todos mis colegas economistas de la nueva macroeconomía clásica y de repente decir, ah, esto tiene sentido y seguí investigando y encontré que Hayek ya lo había dicho en el 31 y encontré que, bueno, una cantidad de autores lo habían planteado. Ahí fue que empecé a buscar todo lo que se haya escrito sobre curva de Phillips. ujú, Creo que es muy interesante como resumen el lecture de Milton Friedman de 1976 cuando gana el Nobel. Él dice, hay tres etapas en la historia de la curva de Phillips. La primera es la dependiente negativa, que sabemos que está mal. La segunda, dice Friedman, es esta que elaboramos junto a Edmund Phelps, donde es vertical la curva,
y en este modelo creo que tenemos grandes aportes. Sin embargo, dice Friedman en ese lecture, si miramos los datos, resulta que la curva de Phillips parece dependiente positiva, no vertical. Y agrega en ese lecture, si esto lo queremos profundizar, tendríamos que ir al public choice, tendríamos que estudiar ideas de otras corrientes, tendríamos que ir a la interdisciplina, porque dentro de la macro, el modelo de Milton Friedman, de expectativas adaptativas, de tasa natural de desempleo, de neutralidad del dinero de largo plazo, no le impide justificar, fundamentar la curva de Phillips dependiente positiva. O sea que deja planteado en el 76 la idea que los datos rivalizan con su idea y sin embargo no lo puede argumentar. Y ahí yo dije, bueno, estos datos que Friedman ve no los puede explicar por lo defectuoso que es la macro de Friedman. Y ahí el punto es, de nuevo, ¿no? Usar la teoría austríaca del capital, el modelo de expectativas subjetivas heterogéneas, donde cada agente económico forma sus expectativas de manera diferente, la teoría austríaca del ciclo económico, la no neutralidad del dinero, y entonces empecé a formular esta idea. Dicho corto, si uno practica una política monetaria para alcanzar el pleno empleo, lo puede lograr. De hecho, hay mucha evidencia empírica al respecto de corto plazo. De hecho, el propio auge del ciclo económico austríaco es que la política monetaria en el corto plazo te puede contribuir a llevar al pleno empleo. Y tiene, o sea, que ahí tendría cierta razón Keynes en el corto plazo, o Samuelson o Solow, pero en el mediano plazo, como bien dice Milton Friedman, el efecto se tiende a neutralizar. Ahora, cuando se neutraliza, para Friedman, la economía vuelve a la misma tasa natural de desempleo que teníamos al inicio. Y mi cuestionamiento ahí es, ¿por qué pensar que una política monetaria que genera incentivos y un montón de efectos microeconómicos, que distorsiona precios relativos, que genera el auge del ciclo y demás, cuando el ciclo, o sea, que recompone la estructura productiva, porque hay áreas donde se generan inversiones que de otro modo no iban a ocurrir, ¿por qué pensar que la economía va a terminar volviendo a la misma tasa natural de desempleo? Cuando de hecho hay destrucción de capital, hay mala asignación de recursos, hay malas inversiones, hay sobreinversión, hay sobreconsumo, hay un montón de cuestiones microeconómicas que se pueden profundizar de todo lo que ocurre en ese auge y crisis y depresión. Entonces, en ese pequeño tramo de ir al pleno empleo y volver a la tasa natural de desempleo, mi observación es que la tasa natural de desempleo de largo plazo nunca puede ser la misma que la que tenías antes del auge, que la que tenías al inicio. Es más, como bien dice Mises, cuanto más fuerte haya sido la política monetaria en magnitud y más tiempo hayas mantenido la tasa de interés por debajo del nivel natural, provocando un auge mayor, más fuerte va a ser la fase de crisis y depresión y probablemente la tasa natural de desempleo final sea de mayor desempleo que la inicial. Entonces ahí formulado en un gráfico, la economía va al auge y va a una tasa natural de desempleo mayor que la anterior. Y ese proceso continuo te va llevando a una postura, digamos, gráfica de una curva de Phillips dependiente positiva. Eh, Esto se relaciona bastante bien con el efecto Ricardo que Hayek describe, ¿verdad? con todo lo que contiene, lo que Hayek describe es totalmente compatible con esto. Yo por eso digo, esta sería una curva de Phillips hayekiana, Ujú. con la aclaración de que Hayek nunca formuló una curva de Phillips dependiente positiva. Yo traté en mi tesis, en esa sección, de incluir todas las referencias bibliográficas donde Hayek mencionó la vinculación de la política monetaria con el empleo y bueno, pienso que estaría de acuerdo en este planteo. Sí, no, al final, ya digo, a mí por lo menos, bueno, te conocí aquí abajo y siempre he pensado que se relaciona muy bien con el efecto Ricardo descrito por Hayek también en Precios y Producción, creo que es donde lo escribió Sí. por primera vez. Sí, totalmente. Eh, Bien, interesante. ¿Qué recepción ha tenido este trabajo? Me parece una aportación bastante eh, importante, interesante, relevante. ¿Y qué recepción has notado? ¿Has visto que la gente fuera de la escuela austríaca te ha hecho algo de caso? ¿Has recibido críticas, que suele ser algo bueno? ¿No? ¿Cómo te sientes? Bueno,
Primero lo publiqué en inglés en el Quarterly Journal of Austrian Economics, porque es Ujú, un tema que empecé a investigar mientras estaba ahí en el Mises, con Salerno, como dije, con Garrison. Yo hago ahí una crítica al propio Garrison. Hay varios temas donde Garrison mete la pata, ujú, digamos. Porque a ver, Garrison tiene un artículo donde cree que la teoría austríaca del ciclo económico es compatible con el modelo de curva de Phillips de Friedman, de pendiente vertical. Eh, y bueno, justamente por todo lo que estoy diciendo, no es así. ujú, Y hay otra cuestión donde Garrison, cuando él formula, a ver, lo hago un poco más extenso, pero cuando él empieza a explicar en una entrevista, que creo que se la hizo Massimiliano Neri, él empieza a explicar por qué desarrolló este modelo. Dice, la verdad que yo era joven en ese momento, estaba estudiando el modelo ISLM keynesiano, y en una conversación que tuve con su hermano, él le dice, mirá, los austríacos tienen todo esto que es muy poderoso, muy bueno, pero no hay modelo gráfico que permita sintetizar todo esto. Y los keynesianos tienen este modelo ISLM que es fantástico desde la pedagogía, pero está mal. Entonces el hermano le dice, ¿por qué no diseñás un modelo? Entonces Garrison cuenta que en 1978 empieza a plantear esta idea en un artículo, pero se queda corto, no termina de ser completo. Y después publica muchos artículos a lo largo de toda su vida intelectual, hasta que en el año 2001 publica su libro Tiempo y Dinero con la presentación de la gráfica. Entonces, lo que él dice es, la idea de este modelo era ganarle la batalla a los keynesianos en su propio juego de una herramienta matemática o gráfica que permita mostrar el problema del keynesianismo. Ahora, cuando uno mira el modelo de Keynes, a mí se me dio esta situación, ¿no? Yo le comparto este trabajo del modelo de Garrison a un colega de corte keynesiano, y el keynesiano me dice, mira, muy bueno el modelo, pero la realidad es que el modelo parte de una situación de pleno empleo sobre la frontera de posibilidades de la producción, cuando en realidad ningún keynesiano, ninguno, y ningún economista del mundo te va a plantear que en una economía que está en pleno empleo apliques una política monetaria expansiva. O sea, eso no existe. Entonces, ahí me di cuenta que el modelo de Garrison está mal, ujú, porque el punto de partida, decir, bueno, estamos en pleno empleo, practiquemos una política monetaria expansiva para generar un auge, y lo que te dicen es, ¿quién te va a decir que practiques esa política en esa situación? Keynes no. Ahí es donde vuelvo sobre Keynes. Keynes es un autor del desempleo, un autor de la crisis del 30, un autor de recursos ociosos. Entonces, hice un artículo en algún momento que se llamaba Repensando la macroeconomía del capital, que lo que planteaba es, estamos en una situación de desempleo de recursos, digamos, con recursos ociosos, típica crisis del 30, y Keynes propone una política monetaria activa para ir al pleno empleo. Entonces, el modelo de Garrison tenía que ser reconstruido. Entonces, yo propuse esa reconstrucción del modelo de Garrison. Pero además, esa reconstrucción del modelo de Garrison se me hizo compatible con mi propia manera de ver la curva de Phillips. Entonces, ahí yo rivalizo con Garrison y termino reconstruyendo la macroeconomía de otra manera. El Quarterly Journal of Austrian Economics me publica todos estos trabajos, son una serie de 5 o 6 trabajos, reciben lo reciben bien, digamos, no solo lo publican, sino que muchas veces fueron referenciados en los artículos del Mises Institute, y todavía los que escriben de macro cada tanto lo citan, lo cual me hace sentir muy bien. Lo publiqué después en la revista Procesos de Mercado, otro trabajo mostrando la macroeconomía comparada de curva de Phillips en España. Lo presenté en la Asociación Argentina de Economía Política con colegas economistas de todas las corrientes. Y la verdad que nadie nunca me dijo algo que me haga pensar que estoy equivocado. Lo que no quiere decir que todos los colegas lo acepten, porque ujú, si no tendría mucho más repercusión. Publiqué mi libro En busca del pleno empleo. Creo que falta una publicación en inglés, no solo de un artículo académico, sino de un libro que dé sustancia al tema, que de hecho eso lo estoy viendo ahora para publicar en Routledge o en Palgrave, que es la otra que me plantearon. Pero la verdad que lleva tiempo. ujú, Eh, en el Mises Institute, Mark Thornton, que es un economista excelente, plantea críticas a mi modelo de curva de Phillips, señalando algo que a mí me dejó siempre pensando, y es algo muy importante,
que también es una crítica a Friedman, y es que cuando viene la fase de crisis y depresión, lejos de tener más inflación, terminás en deflación. Entonces el modelo, más que ser una curva de continuo ascenso, debería ser como una espiral donde terminás generando más desempleo, más inflación, pero eventualmente terminás en deflación. Ujú. Eh, Él hace ese replanteo, lo cual me pareció de las críticas más interesantes para reconsiderar, Echaré un ojo, no. porque además lo formula en un gráfico también. Y después, no sé, en Colombia usaron la curva de Phillips dependiente positiva para buscar evidencia empírica de que es así. Hay trabajos en el Cato donde muchos autores están hablando de una curva de Phillips dependiente positiva, pero no lo relacionan con mi trabajo. Hay un trabajo de Lucas de 1973, donde él trata de decir que la curva de Phillips podía ser dependiente positiva, que de hecho es un antecedente al trabajo de Friedman cuando recibe el Nobel. Eh, pero a mí no me hace mucho sentido. Creo que el problema de Lucas es el modelo de expectativas racionales que Ujú. está en el corazón de toda su macroeconomía. Y es que ahí está el debate. De hecho, mi próximo artículo que empezamos a trabajar con otros dos colegas era explicar el tema expectativas. Vos tenés modelos de expectativas donde vienen dadas, modelos de expectativas adaptativas, modelos de expectativas racionales, homogéneas. Dice, todos los agentes económicos somos como robots que formamos expectativas todos de manera similar. Ahora hay modelos de expectativas heterogéneas, a ver, racionales pero heterogéneas, donde se está planteando, bueno, los economistas plantean expectativas racionales, pero hay algunos modelos que difieren unos agentes de otros, como dando la posibilidad de que dos agentes puedan pensar distinto ante un problema. Obvio que pensamos distinto ante un problema. Entonces ahí yo creo que Lachman, que muy temprano escribió un libro en 1955 sobre teoría del capital, teoría austríaca del ciclo económico, expectativas subjetivas, se adelantó a todos estos problemas. Obviamente es ignorado el autor para el mundo no austríaco, pero Lachman lo entendió muy pronto y el modelo de expectativas subjetivas que él desarrolla es un modelo de expectativas racionales heterogéneas y subjetivas. O sea, ahí viene un debate más filosófico de qué entendemos por racionalidad y en la medida que entendemos que las personas somos humanamente racionales, como diría Zanotti, eh, entonces cada uno forma expectativas de manera diferente. Entonces, independientemente de que los precios nos proveen de información y que tomamos decisiones mirando los precios, y eso nos permite ser más eficientes en la asignación de recursos y demás, no podemos ignorar de que ante una variación en un precio, las personas interpretamos el evento de manera diferente. Ujú. Algunos compran, otros venden, y eso genera particularidades. Hay, por ejemplo, una crítica de Gordon Tullock al tema del modelo de la escuela austríaca diciendo, si los agentes económicos tuvieran expectativas racionales, no tendría ciclo. Eso ha sido respondido por muchos autores, Mario Rizzo con Jerry O'Driscoll, también Huerta de Soto, plantea una respuesta, pero ahí quedan debates de cosas que estuve pensando en escribir Ujú. y Ujú. eventualmente voy a retomar. Eh, bueno, después del libro de 2010, En busca del pleno empleo, que tiene estos estudios de macroeconomía comparada, me quedó pendiente escribir el segundo volumen, porque la verdad que cuando uno hace una tesis doctoral quedan avenidas de investigación abiertas. Ujú. Yo esos trabajos los empecé a hacer después del 2010, los fui publicando en 2011, 12, 13, 14, 15, fui sacando cosas. Me falta compilarlas en un solo libro para darle más profundidad a todo lo planteado en ese 2010. Y hay otros temas como el que mencioné recién de expectativas subjetivas, que ya lo han hablado otros economistas, pero no en el marco de la curva de Phillips o no en el marco de la macroeconomía del capital y Ujú. mucho menos en el marco de la macroeconomía comparada que estoy tratando de plantear, lo cual podría ser un tema importante. Después, lo último para comentar, presenté el trabajo alguna vez en una revista, no me acuerdo cuál, una top 10, digamos, de las revistas más importantes, y la respuesta fue, está muy bien el trabajo, no tengo observaciones, como que los propios editores lo mandaron a evaluar y los evaluadores no tenían objeciones, sin embargo consideraban que el trabajo no era apropiado para esa revista y que más bien debería ser tratado de publicar en una revista austríaca.
como el Review of Austrian Economics o el Quarterly Journal of Austrian Economics y demás, con lo cual ese es el trabajo que eventualmente publiqué en el Quarterly Journal of Austrian Economics, lamentablemente, porque, a ver, si bien está bueno, porque tiene cierta recepción de colegas austríacos que le dieron algo de atención, en el mundo no austríaco la idea es totalmente ignorada. Y creo que hoy en día se sigue pensando en términos de la curva de Phillips de Friedman y Lucas, con sus diferencias, y este modelo es como, queda como reducido a, bueno, al mundo nuestro, ¿no? De Guatemala, de Buenos Aires, digamos, de Madrid, de quienes nos conocen a nosotros. Pero la verdad que sí, muchos alumnos míos, yo siempre se las presento la idea, les parece bien. Ujú. Lo que no puedo decir es que ha generado ruido entre economistas fuera del grupo, digamos. Esperemos que con el libro lo consigas, porque es una idea que por lo menos merece ser escuchada. Así que bueno, ya digo, a ver si con ese libro que nos comentabas en inglés, ¿no? Porque es muy importante pasar, a parecer una tontería, pero traducir las cosas y escribir en inglés es muy importante. Al final es el idioma de la academia, así que a ver si con eso. Bueno, todos los trabajos que mencioné están publicados en inglés. Sí, En mi bueno. página web están como investigaciones en inglés, pero no fueron compiladas en un libro. Y después no sé cuánto suma un libro, ¿no? Porque estos libros suelen ser muy caros, realmente la gente no los compra, Ujú. y es mucho más fácil un paper. Pero bueno, sí me veo que ese paper tendría que llegar a, o sea, me gustaría, ¿no? Que sea leído por economistas y recibir críticas y demás. Por ahí falta modelización también, Ujú. falta más evidencia empírica. En algún momento cuando hice mi tesis doctoral, yo tomé los 20 años, el trabajo de Milton Friedman, Dependiente Positiva, toma 7 países, como decir Japón, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Suecia, me falta uno, toma 7 países y grafica las curvas de Phillips de los 7 países. Ujú. Eh, y toma desde 1955 a 1975 y lo publica en el 76. Yo lo que hice fue, en mi tesis doctoral, tomar de 1976 al año 2006, 30 años, y mostrar la curva la regresión, el R cuadrado me daba más de 70% y la regresión positiva era muy clara, la correlación positiva. Con lo cual yo asumía que uno podía hacer un trabajo empírico no solo tomando los 20 años de Friedman, sino también los 30 años que yo tomé en mi tesis. Entonces, sería bueno eventualmente hacer un estudio empírico para mostrar la pendiente positiva de la curva de Phillips en medio siglo en Estados Unidos. Ujú. Eso está pendiente también. Necesito un colega econometrista para hacer algo así, porque la econometría que yo aprendí en la Universidad de Buenos Aires quedó muy antigua, con todas las nuevas herramientas y todos los testeos que uno requiere hacer. Y si yo me meto solo en hacer algo así, es muy factible que reciba críticas que dejen de lado el fundamento teórico que sí creo que es valioso. O sea, ahí necesito un colega econometrista que tenga ganas de compartir esa coautoría para hacer el trabajo. A ver si alguien viendo esto se anima. Eh, Bienvenido. sí, sí. Luego, Adrián, hace poco estuvimos hablando y te he convencido para dar una clase en la formación que estamos preparando, aunque están preparando desde Alpha Academy, que yo bueno, pues, he ayudado a organizar el curso, a hablar con los profesores, a pensarlo un poco, a diseñar la estructura. Y bueno, nos vas a dar una clase sobre el emprendedor, ¿no? La función del emprendedor en la economía, que es una de las grandes figuras y uno de los grandes campos de investigación de la escuela austriaca, que no solo dentro de la escuela austriaca, otros autores que has mencionado también hablan de esto, como por ejemplo Coase. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿por qué te parece importante estudiar la figura del emprendedor y qué es más o menos de lo que nos vas a hablar y vamos a poder aprender contigo? Cada vez que llega diciembre, hablamos de quién puede ser el futuro premio Nobel y siempre pongo en Twitter y en las redes que mi preferencia va por Israel Kirzner. Yo creo que un premio Nobel a Kirchner podría revolucionar la micro. Y creo que la microeconomía convencional está realmente mal.
Soy bastante crítico de la manera en que enseñamos microeconomía, me parece bastante inútil, eh, y creo que Israel Kirzner podría dar ese golpe, de decirnos, miren, dejemos de estudiar modelos matemáticos complejos y estudiemos la coordinación social que caracteriza al mercado. Y Ujú, estudiemos la figura del emprendedor que está totalmente ausente en la microeconomía convencional. Alguno me podrá decir, bueno, no, pero desde Coase, la teoría de las firmas, su artículo de 1937, Oliver Williamson nos dejó esto. Es verdad, hay una idea contractualista interesante para tratar, ujú, pero sigue siendo pobre comparado con todo lo que Israel Kirzner y otros miembros de la escuela austríaca podrían contribuir a mostrar. En algún momento Alejandra Salinas, que era editora de la revista de Instituciones, Ideas y Mercados de SEADE, me invitó a escribir un artículo sobre teoría austríaca de la firma y entonces me tomé esa invitación como una oportunidad para estudiar todo esto que tenía ganas de estudiar pero no tenía tiempo y me imprimí todos los trabajos sobre teoría austríaca de la firma existentes y llegué a leer por supuesto, a Peter Klein, a Nikolai Voss, a Langlois y otros, ujú, y poniendo todo en un solo, bueno, por supuesto Israel Kirzner, algo de Lachman, y poniendo todo en un solo lugar, escribí un artículo que eh, se llama Naturaleza, Límites y Funcionamiento Interno de las Empresas. Y lo que hice ahí es resumir los 10 puntos que hacen a este tema, ¿no? A la teoría austríaca de la firma, lo que incluye entender el mercado, donde se mueve el emprendedor, entender la naturaleza de por qué se crean las empresas, ujú, entender la función empresarial, como aquella que crea un negocio, entender cómo nace una empresa, pero cómo funciona la empresa internamente dentro de un marco de reglas, y cómo dentro de una organización pueden ocurrir órdenes espontáneos. Hay un paralelismo ahí que podríamos hacer diciendo, bueno, pensemos en Estados Unidos, una tierra 1750 era un país desierto, no había nada. De repente, un marco institucional adecuado, un marco de reglas, da lugar a la atracción de inmigrantes que van a Estados Unidos a hacer su trabajo. Y Estados Unidos no para de crecer y de generar desarrollos industriales, empresariales, generando el milagro norteamericano y haciendo que un siglo después Estados Unidos sea la principal potencia del mundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo un marco de reglas y dentro de ese marco de reglas empezaron a ocurrir órdenes espontáneos que generaron un resultado que estaba muy lejos de las intenciones de cualquiera de los padres fundadores. O sea, creo que excede fuertemente lo que ellos pudieron llegar a pensar. Acá es igual, la empresa se crea con un marco de reglas y se le da una misión, una serie de objetivos, se elige un negocio particular, pero una vez que el marco de reglas está y si la empresa dura mucho tiempo, la empresa empieza a cambiar. Cambian los objetivos, cambian los límites de la empresa, crece la organización y el resultado final es muy distinto al que teníamos al inicio. Por ejemplo, Langlois cita el ejemplo de Apple y lo que nos dice es, Steve Jobs y Wozniak como socios crean una empresa, Apple. Ahora, lo que hoy es Apple, algunas décadas más tarde, no tiene nada que ver con lo que Steve Jobs y Wozniak diseñaron aquel día que fundaron Apple. O sea, ¿qué pasó en el medio? Órdenes espontáneos. O sea, ujú, el resultado final está lejos de lo que ellos pretendían. Entonces, lo que estamos viendo acá es que el pensamiento del mainline economics, los escoceses, Ronald Coase y o sea, los escoceses con los órdenes espontáneos, Coase con el contractualismo, Israel Kirzner con la función empresarial, Langlois con esto del diseño de reglas llevado a la empresa, te pueden plantear una idea de cómo funciona la cuestión de la firma, de las empresas, de los mercados, de la competencia. También podríamos plantear el tema de de los límites al crecimiento de una empresa. Hay mucha literatura en esto también. Eh, con lo cual es eso, es básicamente hablar de cómo funcionan los mercados, el rol de la función empresarial, la innovación de Schumpeter, se puede mencionar también con la destrucción creativa, la creatividad de Israel Kirzner, el tema de los precios comunicando información. Podemos tratar el tema del conocimiento,
la economía del conocimiento, que también está asociado. Hay muchos temas posibles y poco tiempo, como lo que recién comentabas, Eduardo, es eh, siempre que damos estos cursos, siempre digo, es como, bueno, abrimos la puerta, les mostramos lo que hay, les dejamos mucha bibliografía, les dejamos material y les mostramos de qué se trata. Después, si los que asisten tienen más interés por profundizar, les dejaremos a los autores centrales, la bibliografía, para que puedan continuar investigando y demás. Pero creo que a los jóvenes economistas, pero también a los no tan jóvenes, ¿no? Cuando uno les muestra esta literatura, realmente se dan cuenta de que hay algo valioso ahí y después les da sed de beber todo eso y aprender, lo cual creo que está buenísimo. Eso es exactamente la idea. No sé si has visto todo el programa, la programación del curso, pero vamos, se tocan muchos palos, muchas cosas y la idea es esa, que quien los estudie pues tenga una idea bastante amplia de muchos conceptos de la economía y luego ya pues decida por dónde profundizar, ¿no? Pero que sepa un poco de todo, ¿no? Que lo haya tocado todo, por poco que sea. Eh, Nada, decir que el curso, bueno, empieza el 10 de septiembre, así que la gente se puede registrar hasta entonces y quien se registre de tu parte, que cuando vaya a hacer el registro, que dejaré por ahí el enlace, diga que viene, que quiere el descuento de Adrián Rabier, pues recibirá un descuento de 50 euros. Luego, Adrián, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera, si nos puedes recomendar 5 libros. O libros. Bueno, La acción humana, Tratado de Economía de Ludwig von Mises, Precios y producción de Hayek, Ujú. Individualismo y orden económico de Hayek, ¿Vale? El cálculo del consenso de James Buchanan, Gordon Tullock Ujú. y Tiempo y dinero de Roger Garrison. Muy bien, perfecto. Si agrego un sexto, podría ser Peter Bethke, el Handbook on Contemporary Austrian Economics, que lo tradujimos al español con Pablo Galindo, de la Universidad Francisco Marroquín, y se llama ahora Manual de Economía Austríaca Contemporánea, que realmente es un libro interesantísimo porque Peter Bethke ahí plantea los 10 elementos que hacen único al enfoque austríaco y luego le pide a sus alumnos, como Benjamin Powell, Christopher Coyne, Peter Leeson, Stephen Horwitz y otros, que desarrollen un capítulo de por qué ese elemento hace único al enfoque de la escuela austríaca. Ujú. Y realmente, digamos, yo lo leí suponiendo que ya sabía escuela austríaca y en cada capítulo aprendí cosas nuevas, lo cual me llevó después a tratar de traducirlo. No sabía que el libro estaba traducido, es que buena noticia. Muy bien, muy bien. Está en Unión Editorial Buen trabajo, entonces, ahí, Adrián. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? y con Hayek. Ojalá. Eh, Me gustaría un poco Richard Cantillon también, Ujú. porque tiene una vida muy misteriosa, muy compleja, que sería sumamente atractivo poder hablar con él, y más que nada por su enorme creatividad, porque realmente logró crear la economía. Digamos, cuando llega Adam Smith y le llamamos el padre de la economía, sin duda que Adam Smith hace un trabajo enorme. Digamos, siempre cuento la historia, ¿no? Él se fue 15 años a trabajar al campo, se metió en una oficinita, vivía con su madre, así que me imagino que estaba comiendo y trabajando todo el día y pudo poner todo en un solo lugar. Pero la creatividad creo que viene de Cantillón. Ahora, con Hayek creo que la conversación sería apasionante porque en él yo encuentro lo que Milton Friedman llamaría la buena economía y un adelanto a lo que hoy llamamos la escuela austríaca moderna, un adelanto al public choice con su libro Camino de Servidumbre, un adelanto a todo ese tema del conocimiento en su libro Individualismo y Orden Económico, críticas al socialismo, eh, además de una vida dedicada a la academia, desde tener que irse de Viena por el ataque de los nazis, a ir a Inglaterra a revolucionarla en materia económica, terminar en Chicago, apartado de la profesión, crear la Montpellier Society, donde puso en un solo lugar a tantos colegas brillantes, muchos premios Nobel. eh, y bueno, y además haber visto tan temprano
que estudiar historia, antropología, psicología, filosofía, derecho, ciencia política era la manera de hacer buena economía. Esa frase de que un economista no puede ser economista si solo es economista, me parece fantástica. Y creo que es el inicio de, bueno, de la interdisciplina que yo creo que es el futuro. Intuyo por tu forma de ser que hablarías poco y escucharías mucho, pero si tuvieras que dejar la humildad de lado e intentar explicarle algo a Hayek, ¿qué le corregirías o qué le dirías? Oye, mira, esto aquí estaba bien, pero igual te tendrías que haber planteado esto. Una duda que tengo es por qué nunca habló de praxeología, Hayek. No sé si es porque realmente no estaba de acuerdo con Mises en ella. O sea, Hayek, a ver, es un gran continuador de las ideas que Mises plantea, ¿no? La teoría del ciclo económico, él profundiza mucho el tema de la teoría del capital, todo el debate con los socialistas. Todo proviene de Mises y él lo amplía y llega muy lejos, de hecho, para mí más lejos que Mises. Pero nunca en temas metodológicos, que tienen muchas cosas muy buenas, como la teoría de los fenómenos complejos, bueno, otras cuestiones, siempre me sorprendió que no haya hablado o no haya desarrollado su teoría en el marco de la praxeología, lo cual probablemente haya sido una decisión inteligente, porque los economistas nunca lo tacharon de praxeólogo, lo cual pudo haber sido negativo para su inserción en la academia. No lo sé, pero me gustaría saber realmente qué pensaba de la praxeología. Y la otra cuestión es si estarías de acuerdo con mi tesis doctoral, de la que ya hablamos, porque si bien no formuló la curva que yo imagino él habría dibujado, me gustaría saber si está de acuerdo con eso. Ujú, ujú. Yo sí que, si no recuerdo mal, bueno, Hayek sí que, por lo menos en en una entrevista me pareció leerlo, que rechazó la praxeología y dijo que eso era lo que les separaba de Mises, pero bueno, buscaré la cita exacta y sobre todo, bueno, tengo un artículo de mis inicios que ahora, bueno, tendría que repasar, no sé si estaría de acuerdo o no con él, pero bueno, que puede ser interesante que se llama Hayek. Hayek era un economista austriaco en tanto que nació en Viena e intentó explicar por qué hay un Hayek uno y un Hayek 2 y el Hayek 2 no entraría dentro de la escuela austriaca, aunque que quede más que claro que esto no significa, no es un ataque contra Hayek, simplemente pues rechaza la praxeología y muchos de los principios que comúnmente se entienden como fundamentales en la escuela austriaca. Pero recuerdo escribirlo de eso, una entrevista por lo menos en donde dijo que él se separó de Mises a partir en su artículo del 39 sobre los principios de la metodología y cómo la catalaxia sí que tiene más sentido, pero la praxeología no tanto. Bueno, lo buscaré a ver si te puede parecer interesante, sobre todo esos apuntes que hacías sobre la praxeología. Digo, escribí este artículo hace años y no me acuerdo exactamente de la cita, pero sí, que lo que recuerdo es que rechaza eh, esta parte de la escuela austriaca. Estupendo, Adrián. Si a la gente le ha gustado lo que ha oído, le ha gustado lo que nos cuentas, ¿dónde puede leerte, escucharte más, seguirte? Bueno, yo escribo mucho en Twitter o la red X, que mi nombre es Adrián Rabier, nombre y apellido. Ujú, Y después tengo mi página, que es adrianrabier.com, ahí están mis correos. Incluso hay un lugar donde pueden escribir y lo recibo en mi correo y contesto. ujú, Eh, y después hay un blog que se llama puntodevistaeconómico.com, donde colaboramos con Nicolás Kachanowski, Martín Krause, Gabriel Zanotti. Pero es un blog que ha tenido más de 10 años de mucho desarrollo, con mucha gente, mucha actividad, muchos posteos, y eventualmente empezó a tener menos, y ahora está en un momento de descanso, me parece. Cada ujú. tanto algún posteo hay, pero Pero está en un momento de menos actividad. lo que tienes Sí recopilado, que ahí van a encontrar muchas ideas, muchos artículos. yo, depende de cada tema, tengo un par de fuentes que a las primeras que voy, ¿no? Si quiero, pues yo qué sé, me lo voy a inventar, pero si quiero ver algo de ética, ¿no? Pues una de las fuentes o uno de los sitios donde primero busco es a ver qué ha escrito Michael Huemer sobre el tema. Y el blog Punto de Vista es sobre macroeconomía, es una de mis fuentes iniciales de cuando quiero abordar un tema de macroeconomía, digo, ¿dónde empiezo? Pues una de esas fuentes es el blog Punto de Vista, es oro puro, vamos, de mis blogs favoritos.
que lo tenga la gente en cuenta la gente de, sí, vale, igual ahora está un poco más inactivo, pero lo que hay cosas muy, muy Claro. buenas y que vale la pena mirarlo. Sobre todo mi parte favorita, comentario, es ese debate que tuvisteis entre White, tú, Kachanowski y Dani Fernández, Rayo, Paco Capella sobre el ciclo, el free banking, bueno, sobre todo la teoría de la banca libre, letras reales, bueno, doctrina de las letras reales, descalce de plazos, ese debate, vamos, a mí me encanta. Y se puede encontrar ahí. Así que bueno, que la gente le eche un ojo, que hay mucho oro por ahí. Sí, sí, cuando uno va repasando los posteos hay muchos potenciales artículos para Ujú, escribir. Hay veces que, bueno, por lo menos lo planteamos por escrito en un posteo con la idea y para quien está en tema es suficiente. Sería bueno eventualmente escribir artículos académicos, pero eso lleva más tiempo, hay referatos, hay publicación. Pero el blog está muy bien. ujú, Lamentablemente después cuesta mucho sostenerlo. Creo que en ese momento éramos más jóvenes, teníamos más tiempo, ujú. ahora Sin hay un duda, poco menos de tiempo. pero el legado ha quedado ahí, que es lo importante. O sea, el contenido Mucha está gente llega al blog, sí, sí. ahí. Sí. Pues nada, Adrián, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Muy bien, muchas gracias Eduardo por el espacio, saludos a todos y por supuesto me sumo.